Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día de charla en Blog Groomer. Pero bueno, como ya os he dicho, esto de las charlas habrá una pequeña modificación. A partir de ahora habrá entrevistas en Facebook, charlas en Instagram. ¿Por qué? Porque son dos formatos diferentes adaptados a cada una de las plataformas. ¿Y eso quiere decir para vosotros algo desde el punto de vista de Facebook? Pues no mucho, más que ya no tenemos después que irnos a Instagram porque serán 2 días diferentes. Así que el deciros, ay, que nos tenemos que ir, ya no va a ser así, así que es una ventaja en el fondo. Además, deciros que, como siempre, sois bienvenidos para dar, comentar y todo lo que queráis y hablar en el chat todo lo que necesitéis. ¿Vale? Pero intentaré las preguntas de contenido, ¿vale? Y todas las preguntas que vosotros vayáis haciendo, hacerlas al final. ¿Por qué? Porque es difícil para nuestros ponentes cuando tú estás intentando explicar una cosa y tú tienes pues una cosa que desarrollar que te vayan cortando. Entonces entiendo que es difícil el desarrollar algo y explicaros cosas que os interesan. Es cuando se está cortando cada 2x3. Entonces, es una reflexión que hice y pensé que sería mejor así. Vamos a probarlo hoy con nuestro ponente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola, hola, hola. Buenas noches por allá, buenas tardes acá desde Panamá. ¿Cómo están? Ajá, muy bien, la verdad es que sí. Personalmente, decirte que encantada, pero aquí el día está muy, muy lluvioso, así que ha sido un día ¿Sí? un pelín triste, pero bueno. Bueno, acá está como tiempo de lluvia, sol ahí, va y viene, va y viene. Va y viene. Ahora sí, ahora no, ¿no? Perfecto. Pues nada, solo deciros eso, que Luis es una persona, a ver, para que no lo conozcáis, difícil de resumir también, pero es la segunda vez que está con nosotros y Luis fue una persona que durante el día que lo conocimos, que estaba con un schnauzer súper bonito, pues estuvimos hablando y hubo un tema que salía mucho, que era precisamente el que vamos a hablar hoy. Entonces, sin más, os voy a presentar a Luis. Luis es una persona que lleva unos cuantos años en la peluquería, que lo conocéis muchos por Tony Pets Groomer, tanto en Facebook como Instagram, aunque en Facebook lo encontraréis como Luis Antonio Aparicio. Entonces, él es una persona que vive en Panamá y en Panamá, pues él es una persona muy, muy creativa, que si miráis sus fotos veréis que es una persona que rápidamente sus fotos, sus vídeos salen de lo común. Entonces, me gustaría que te presentaras porque, claro, tú tienes una trayectoria larga. Cuéntanos, preséntate un poquito, anda. Vale, me presento. Mi nombre es Luis Aparicio, realmente. La cuenta de Instagram la manejo como Tony Pets Groomer, porque realmente desde pequeño me conocen por Tony acá en Panamá. Por ende, tengo como dos tipos de públicos. El público de Instagram me conoce solamente por Tony y el público de Facebook me conoce solamente por Luis Aparicio usualmente. Entonces, eso a veces choca un poquito ahí en este caso. Nada, bueno, que hacemos un nombre combinado. Un nombre combinado. ¿Cómo? Nombre combinado, ¿no? Como los de... Sí. Los Sí, porque realmente pues es Luis Antonio, entonces al ser Luis Antonio, el Tony viene de allí, entonces se quedó desde la infancia en eso. Bueno, me presento un poco. Realmente tengo desde el año 2019, 2010, por ahí más o menos, en esto. O sea que aproximadamente tengo unos 11 a 12 años. A veces peco en la fecha, yo creo que hasta unos años antes, 2010, 2008 por ahí. Pero bueno, yo empecé empíricamente en la peluquería canina, de forma bastante empírica. Realmente yo siempre he querido como que mi historia o mi trayectoria sea como de inspiración para demás personas. Porque realmente mi forma de empezar en la peluquería canina fue en ese año, en esa época tenía como 20 años aproximadamente. Por ende estaba pequeño, no sabía mucho qué eran los trabajos, qué era nada. Cuando alguien se me acercó en su momento dado y me dijo, ¿quieres aprender de peluquería canina? Y pues yo dije, vale, no sabía que eso se hacía, no sabía que se pelaban los perros. En ese entonces era pelar perros, no sabía que se hacía. Y dije, ok, vale, voy a ir. La persona me enseñó por 3 días a pasar la máquina a contrapelo a todas las razas que hubieran. Entonces, y vale, yo implementé eso. Aproximadamente como por unos 6 años trabajé de forma la peluquería muy
mal, por decirlo así realmente, hasta que llegó un momento en el cual me hicieron una publicación en Facebook, que tomaron un trabajo mío y lo compararon, y eso fue una polémica allí. Yo que prácticamente me sentí como destruido, mucha gente atacándome, fue algo bastante feito, pero fue el punto como de que yo toqué fondo, y ahí como que dije, mi esposa me ayudó en ese sentido, como que, y si estás haciendo algo mal realmente y necesitas ver realmente que estás haciendo algo mal, y desde ahí fue que hice el clic como que, a ver, busqué por internet, en ese entonces no había tanta información como ahora, que hay de todo. En ese momento había más malo que bueno realmente, era poco lo bueno que uno encontraba, por decirlo así. Entonces leí y dije, quizás sí estoy mal, así es que quizás sí estoy haciendo algo muy malo, entonces necesito realmente capacitarme. Y de allí decidí, en el año 2015-2016, capacitarme en Costa Rica, tomar mi primer seminario, viajar, y después de allí otro seminario en México, y después de allí otro seminario más en Costa Rica, y después de allí me empezaron como a invitar ciertos colegas que venían quizás a hacer cursos en Panamá, me invitaban a que fuera al seminario, los ayudara con modelos y demás. Y bueno, en ese entonces, cuando yo inicié realmente a subir mis trabajos en la peluquería, fue como en el 2015, 2014, 2015, por ahí ya empezaba a subir trabajos. Y no eran trabajos buenos realmente, ¿ya? Eran trabajos malos, foto muy mala, la calidad de la foto, muy mala la postura del perro, muy mal todo, ¿ya? En general muy mal todo. Simplemente subía los trabajos a internet. Pero de ahí ahora... Cualquier trabajo lo subías. Sí, los que hacía en el día, y bueno, foto y para el Facebook, como se dice, que foto y para el Facebook. Entonces, realmente no tomaba nada en consideración, era algo muy como que, bueno, quería mostrar mi trabajo solamente. Eso llevó a que subiera malos trabajos y me criticaran de esa forma, y eso llevó a que yo tuviera ese cambio, y de allá ahora, pues lógicamente he tenido mucho cambio en lo que publico, cómo lo publico, lo que busco, lo que tomo en consideración, lógicamente, para hacer las publicaciones. Y también tuve que desarrollar formas para poder hacer publicidad con la clientela que yo tenía en ese entonces, porque lógicamente la clientela va cambiando y va variando con el pasar de los años, pero en ese entonces yo rapaba muchos perros, por ende la mayoría de perros que me llegaban era para rapar, era para hacer cortes que no estaban bien, cortes indebidos o técnicas que no se deberían aplicar en esa raza, por decirlo así. Entonces, eso me llevó a tomar decisiones de perder clientela que quería seguir rapando los perros, y yo dije, no. Clientela que quería rapar husky, rapar golden, rapar labradores, rapar lo que fuera que tuviera pelo, y que yo dijera, pues no, y que el cliente me dijera, pues si tú no lo haces, otro me lo hará, me lo llevo. Bueno, entonces fueron decisiones bastante duras. Por eso, comentando un poquito este trayecto de mi historia con respecto a esto que vamos a hablar, que es el marketing, pues lógicamente cuando yo comencé a subir estos trabajos, yo empecé a ver los errores que tenía. Lógicamente a mí me gusta también el tema audiovisual. No soy profesional, como en tu caso, como en el caso de Daniel, pues no soy profesional, pero todo lo que he hecho en mi vida prácticamente ha sido muy empírico siempre. O sea, siempre me gusta, ¿cómo se dice? Desgastarte, pero tú haciendo las cosas, tú buscando la información, no preguntándole a nadie, tú buscando y creándote pensamientos tuyos, el por qué esto, por qué lo otro, cómo funciona esto. Y si, bueno, en dados casos necesitas una ayudita, siempre hay alguien que de repente te brinda un apoyo, pero se da cuenta de que tú tienes el interés de que buscaste información. No es que le estás diciendo, oye, dime cómo hago una grabación en Facebook, con micrófono y con cosas. No, o sea, ya yo sé más o menos, pero me pasan ciertas cosas. ¿Tú crees que me puedes corregir esto porque no entiendo qué fue lo que pasó? Y ya es como que, oh, ok, se te nota el interés. Y eso sucedió con mi carrera realmente. Cuando yo empecé a capacitarme, hay una generación en la que yo estoy, lógicamente, que es diferentes generaciones como Patricia Campos, por decirlo así, Juan Martínez. Esa es una generación. Yo me considero que vengo una generación un poquito después de ellos, y ahora saldrá otra generación más, y son como generaciones que van. Yo vengo como en esa generación que sigue allí, y muchos peluqueros en los que yo conocí en ese entonces, muchos han hecho un boom en las redes sociales, en sus trabajos, en mejorar,
y otros lógicamente se quedaron un poquito atrás, pero eso depende mucho de lo que la persona quiere implementar y qué quería hacer en ese momento, ¿ya? Sí. Para conversar un poco al respecto de eso, eso es lo que a mí me ayudó, que la gente vio, y que bueno, no lo digo yo, sino es que lo digo porque me lo dijeron a mí al contratarme, al hacerme las propuestas. Oye, te sigo a tanto tiempo y veo que siempre vas mejorando, vas corrigiendo, vas mejorando, que si las fotos, que si cómo se ve la foto, cómo se ve el ángulo del corte, cómo se ve esto, la forma de mostrarte, se ve que quieres progresar. Entonces yo solamente tomé capacitación en 2015 que empecé, y ya prácticamente 2 años después, o un año después, ya me estaban contratando para otro país para dar capacitaciones. Pero más que nada era porque pues realmente la gente no sabe esto, pero realmente uno se quema las pestañas día tras día subiendo una foto, al día siguiente subes otra y después otra, y ves que este te quedó mal, este mejoraste la falda, este mejoraste la angulación este corregiste el otro. No es que subo fotos todos los días, las subo. No, es que estoy viendo el detalle que para la próxima atención yo lo voy a corregir, yo lo voy a mejorar. Y eso desgasta psicológicamente, físicamente, desgasta realmente. Una cosa, pero en este aspecto de ir subiendo, yo veo por lo que dices que has mejorado un montón en tu ojo crítico, y al final, ¿tú dirías que lo que hace que tengas éxito en este aspecto es que aparte de hacerlo lo has enseñado, y que tu manera de enseñarlo ha sido, digamos, la correcta? ¿Podríamos decir eso? Bueno, ajá. Ese es un punto que yo he tomado en consideración en base a las personas cuando me contratan, lo que me dicen. Las personas usualmente en mi caso me dicen, nosotros te contratamos para que hagas el perro como tú lo haces. Vale. A tu gusto, a tu estilo. O sea, no me dicen, Luis, ven y habla del estándar de la raza, por qué el schnauzer tiene esta angulación, cómo se presenta en show. No. En mi caso, gracias a Dios, y era lo que yo quería realmente, porque es a lo que me dedico, la peluquería canina comercial, siempre que me han contratado me dicen, haz lo que tú sabes hacer y enséñale a las personas cómo tú lo haces. Y yo lo que desarrollé realmente es cómo yo hago el schnauzer, qué yo busco en base a que veo muchos perros de show, muchos creadores de show que sigo, muchos colegas, pero lamentablemente no nos llegan esos perros a la peluquería canina del día a día. O sea, nos llegan perritos que no puedes trabajar la misma técnica porque el perrito no te va a quedar igual, te va a quedar como trasquilado, cuando el perro se sacuda no va a ser lo mismo. Entonces hay que tomar cosas en consideración para poder trabajarlos. Pero oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Que si tuvieras un perros de show también les harías lo mismo? Espérate, ¿Cómo? Espera, que se me ha ido, ahí. ¿Qué me estás diciendo? Ajá. Que entonces si tuvieras perros de show, me dices que no harías el mismo trabajo, en el sentido que si tú imagínate que la gente alrededor tuyo tuviera perrazos. En el caso de perros de show, como te digo, yo tengo que conocer el estándar, tengo que conocer cómo se arregla un perro de show, y entonces ya yo tendría que adaptarme más a esa ocasión, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo ya en peluquería canina comercial, yo le dejo las cejas más largas, igual en perro de show, aunque, bueno, yo he conversado mucho con la gente porque me gusta mucho entrar no en polémica, sino entrar en, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Pero sucede esto? Porque si tú te das cuenta de un Westminster, yo veo los videos de Westminster. Yo también. Y los veo una vez al mes, puedo verte 2 veces el de Schnauzer o 3 veces el de Schnauzer, y una y otra vez. ¿Por qué? Porque tú ves 20 perros compitiendo, pero prácticamente ninguno es igual, ninguno tiene el mismo arreglo. Uno tiene las patas más despejadas, otro tiene menos volumen, otro tiene más volumen, otro tiene menos falda, otro tiene las cejas más largas, otro la tiene mucho más corta, pero es que depende mucho de la estructura del perro que vayas a trabajar. O sea, cuando es para show, lógicamente ya sí va en base a lo que dice el estándar, aunque el estándar no te dice ciertas cosas de las cejas, por decirlo, no te dice una forma en específico, te dice más o menos para qué sirven, pero no te dice tiene que ser así porque tiene que ser así. Por ende, uno se adapta un poquito ya cuando los perros son de show. Por ejemplo, yo tengo mi Lakeland Terrier que es de show. Yo le hago el arreglo de show, pero le meto un poquito de cosas a mi gusto, tomando en consideración lógicamente la estructura del perro. Y eso influirá en que al juez le guste o no le guste, ¿ya? También dependerá si el juez es americano, si es europeo, si es de X país, porque en eso influye que si fue criador de esa raza o no es criador de esa raza, porque si te toca un juez que es criador de un Schnauzer y es europeo,
y sus perros son de estructura muy buena y de poco pelo porque es el pelo justo, y tú le presentas a un schnauzer miniatura con mucho exceso de pelo, te va a decir, como que cuando va en la pista como que le pasa la vista rápido, como que, y ya veo los otros. Entonces eso va a influir. Entonces en la peluquería canina comercial, pues uno se adapta más que nada al estilo de vida del perro, al estilo de vida del cliente, realmente del tiempo que tenga para cuidar el perro realmente también, y de cómo te lleven el perro constantemente. Si te llevan el perro, por decirte así, constantemente con nudos, es mentira que le vas a poner espuma, polvo, laca, no sé qué. Es que te lo van a traer como una piedra a la semana o los 15 o los 20 días que vienes para raparlo. Por ende, lo trabajas al natural para poder que el perro dure con menos nudos el lapso de tiempo. Sin embargo, si te lo traen en una semana, ya tú dices, bueno, le pongo su espuma, su polvo, su laca, y el perro se va bonito, claro. Pero en la semana que viene ya viene y no se llena de nudos. Ya, pero ¿cómo lo sabes realmente? Porque un cliente a veces te llega y no sabes muy bien si cumplirá con la palabra, porque todos hemos tenido... De hecho, el otro día pensaba en hacer un vídeo de esto. Todos hemos tenido clientes que nos dicen, ay, no sé, no te preocupes, el mes que viene estoy aquí. Y tú vas mirando y vas diciendo, el mes que viene... Y te vienen al cabo de 6 meses como siempre. Entonces entiendo que tú, cuando ya conoces al cliente, ¿es cuando tomas esas decisiones o es ya desde el primer minuto que te viene ya el cliente nuevo? Cuando veo que el perro me llega muy lleno de nudos la primera vez, posiblemente sí le saco los nudos y le aplico la cosmética, pero si veo que ya demora 3 meses en venir, o que viene en un mes, pero viene que no le han pasado ni un cepillo ningún día, pues ya no le pongo nuevamente el polvo y ya no le pongo la cosmética y se lo explico al cliente también. O sea, porque le voy a decir, mira, el perro no va a quedar igual, no va a quedar con el blanco igual, no va a quedar con el volumen igual, pero es porque si le aplico esa cosmética, probablemente la próxima vez que usted me lo traiga, voy a tener que raparlo todo, porque va a venir hecho una piedra y poco a poco va perdiendo, a pesar de que uno desenrede, poco a poco va perdiendo la calidad de pelo, poco a poco va perdiendo pelos, entonces ya ese volumen se va reduciendo a tal nivel de que después ya te va a quedar como un pelo de Shih Tzu o Yorkie en las patas de un Schnauzer, o sea, no va a quedar bien. Pero para hablar del tema de la peluquería, o sea, de cómo atraer a los clientes a tu peluquería, porque tú has comentado que tú vienes precisamente de eso, de echar a clientes de la peluquería, precisamente para centrarte en una peluquería de calidad. Entonces, ¿cómo hiciste para tener esos nuevos clientes? Vale, yo en mi caso, cuando me comencé a capacitar, se me vino este golpe de ¿sigues trabajando mal o deseas trabajar bien? Si sigo trabajando mal, mantengo la clientela. Si deseo trabajar bien, voy a perder muchos clientes, pero posiblemente lleguen otros clientes, ¿ya? El costo puede cambiar también, puede subir el costo y lógicamente pues te sientes mejor al realizar el trabajo que tú sabes que es el más correcto, por decirlo así. En mi caso, cuando me vienen con la excusa a veces colegas que me dicen, no, es que el cliente me lo pidió así, es que eso depende del peluquero, porque tú quieres seguir trabajando con ese tipo de clientes, más que nada. O sea, tú no quieres salir de eso, tú tienes miedo a perder ese cliente sin confiar en que posiblemente si hagas un mejor trabajo te lleguen mejores clientes y hasta ese cliente puede cambiar la mentalidad si tú le explicas correctamente el por qué sí y por qué no de los arreglos. Sí, pero por ejemplo, mira, voy a ser muy práctica igual, pero vale. Yo tengo 600 euros que pagar de alquiler, bla, 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 bla. Tomo la decisión a final de mes y digo, el mes que viene no rapo perros, ¿vale? Vale, pero la percepción de mi peluquería hasta día de hoy, que aún no había cambiado, sería de rapaperros. ¿Cómo hiciste para que el día 26 Luis, el cliente, viniera y no te pidiera lo mismo de siempre de rapar? O sea, bueno, pues entiendo que no es de un día para otro, pero bueno. No, eso tomó tiempo. Me tomó tiempo porque la primera capacitación cuando me dijeron que el rapar perro era malo, por qué esto, por qué lo otro, yo empecé a averiguar si tenía razón, si tenía sentido también lo que me estaban diciendo y dije, ok, sí tiene sentido. Y sí lo es, y quizás sí lo he estado viendo durante el lapso de tiempo y no me había dado cuenta que sí le estaba haciendo daño a los perros en la piel. Entonces, esto lleva a que yo tenía que dedicarle más tiempo a cada cliente que iba a atender, lógicamente. Perfecto, gracias. Esto iba a tomar consideración de que yo tenía que dedicarle más tiempo a cada cliente que iba a atender. ¿Por qué? Porque tenía que explicarle al cliente, mire, yo realmente, hasta yo pedía disculpas a los clientes que había atendido hace años atrás y le decía, mire, le pido disculpas porque realmente yo estaba haciendo un trabajo que desconocía
y que es muy malo para su mascota, que en un lapso de tiempo posiblemente vaya a desarrollar problemas de piel, cuando esté un poquito más viejo el perrito, que ya esté más adulto, va a presentar mayores problemas de piel, esto y lo otro. Entonces se va como el tiempo de dedicarle a cada cliente, y ya no voy a trabajarlo de esta forma porque realmente va en contra de las capacitaciones que he tomado, del dinero que he invertido y de lo que yo me quiero dedicar. Por ende, yo si lo atiendo hoy, tendría que hacerle el corte de esta manera, va a quedar un poquito más alto, un poquito más al natural. Sin embargo, va a ser mejor para su perrito realmente, para su mascota va a ser mejor. Realmente lo que yo estaba haciendo y lo que usted me pedía era algo que iba en contra de la salud del perro, y él no te lo va a explicar, no te lo va a decir. Somos nosotros los que cometimos el error. Hay clientes que lo entendían y hay clientes que simplemente decían, no, rápamelo, y yo decía, pues no lo puedo atender. Entonces, y yo no trabajaba para mí, yo trabajaba para una empresa, o sea, yo no era mi propio jefe, yo trabajaba en una empresa, pero mi jefa entendió el por qué o hacia dónde queríamos dirigir esa peluquería o la calidad de la peluquería en ese momento. Y entonces ella entendió que no podíamos seguir trabajando de esa forma porque ella no quería que su marca se viera como una marca donde trabajan mal a los perros, donde trabajan en contra de la salud y esto y lo otro. Y ella dijo, si pagamos las capacitaciones, si te estás capacitando, pues vamos a hacer las cosas como deben ser. Entonces, eso influye mucho la comunicación con el propietario de la tienda, si trabajas para él, y con el veterinario que esté en ese momento también, y con el cliente cuando lo vayas a atender. Pero eso va a tomar tiempo. Yo perdí muchísimos clientes, muchísimos clientes, pero realmente gané muchísimos clientes más también. Pero es un riesgo, pero no lo pensaría dos veces nuevamente por tomar un riesgo como tal. Claro, porque en el fondo lo que estás haciendo es que intentas recuperar los clientes que son recuperables, entre comillas, y después el resto de clientes, pues bueno, se van a mover a otro sitio y tú vas a seguir evolucionando. ¿Es esto lo que nos quieres decir? Pero para recuperar estos nuevos clientes, ¿tú has hecho alguna cosa consciente para que se vea este cambio? O sea, porque tú eres maestro en redes sociales, o sea, eres una de las personas que más seguidores tiene en cuanto a peluqueros caninos. No sé si el que más, porque la verdad es que, claro, si miramos peluqueros caninos de Estados Unidos, no, ahí ya hay gente con muchísimos seguidores. Y en Japón también, pero de los, digamos, latinoamericanos eres de los que más. Entonces, tú realmente, si podemos decir, ¿de qué te ha servido las redes sociales para ese cambio y para ese aumentar tu clientela? Vale, primero que nada, los cambios que yo tuve fue vestimenta, uniforme, tu apariencia, lógicamente. En mi caso, pues, yo antes tenía trenzas y todas cuestiones en la cabeza. Siempre me he vestido diferente, siempre he sido como distinto. Y a la gente realmente, aunque no creas, una leve anécdota, por ejemplo, este gorrito que está aquí, ¿sí? Yo me lo comenzaba a poner para las fotografías, me lo ponía así para las fotos y todo. Y aunque no creas, cuando fui a Costa Rica, a Brasil, que me dijeron, mira, vas a subir al escenario y no sé más, pero tienes que subir con el gorro, no lo dejes en Panamá, tienes que subir a la tarima con el gorro porque la gente te quiere ver con el gorro puesto. Y yo me quedé y que, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Sí, porque esa es tu esencia, esa es tu marca, ese eres tú. O sea, la gente le gusta cómo tú haces las cosas diferentes, así sea en la foto, que sabes, con unas cositas distintas, eso llama la atención. Entonces, en mi caso, lo que yo cambié fue, uno, la apariencia, dos, cómo muestras al perro. Son perritos mascotas, son perritos que no son de show, son perritos que quizás no tengan una buena estructura, pero yo comencé con los perritos a posarlos correctamente. O sea, se veía como que tú estás posando el perro y aunque no creas te llueven críticas también. Me llovieron muchísimas críticas de todo tipo, como que, ¿y este que se cree que está posando un perro que show cuando es una mascota? El perro está feo, el perro no sé qué. O sea, de todo. Sin embargo, mi target, a lo que yo iba enfocado, yo no iba enfocado a la aceptación de los peluqueros, sino yo iba enfocado a que yo quería mostrar mi trabajo, que lo estaba haciendo mejor, porque me gustaba, porque quería que mis clientes vieran lo que yo estaba haciendo, porque realmente yo vivo de mis clientes, yo no vivo realmente de seminarios o de aceptación de un público en específico, sino que quería mostrar mi trabajo. Y lo que yo tuve que hacer fue cambiar mi imagen,
mostrarme más profesional. Yo me puse unas casacas de artero que había comprado en ese entonces y toda la cuestión para verme más formal y todo. Lógicamente la forma en la que presentas la mesa, ya no tenía tijeras en la mesa puesta, ya no tenía pelos en la mesa puestos, sino que tenía una mesa limpia, con un mantel o con de repente una grama artificial como la tengo ahora, y eso cambia la presencia con la que tú muestras un perrito, el color que tú le pongas, el ángulo en que tomes la foto, porque hay perros que son como muy largos, y si le tomas una foto lateral se ve largo el perro. Pero si le tomas una foto oblicua o diagonal, el perro se ve más presentable, más bonito, más corto y hasta mejor todavía de postura. Entonces todo eso entra en una foto que tú tomes a un perro. Y lo que yo tuve que hacer para hacerme esa publicidad fue sacrificarme un poco y hablar con ciertos clientes y decirles, mire, yo quiero hacer su perrito como si fuera un perro de show, aunque no vaya para show, pero yo quiero arreglarlo de esa forma. Así es que yo voy a necesitar hacer una campaña con él para tomarle unas buenas fotos, para recuperarle el pelo, para que tenga el volumen en 5 o 6 meses y poder decir, este perro yo lo recuperé, este perro yo lo llevé de esto a esto, y eso fue lo que me dio la publicidad con los clientes con el lapso de tiempo, que veían, no, es que mi perro, mira cómo llegó, como si le hubieran pasado las 7 en todo el cuerpo, y en 6 7 meses, míralo, como si fuera para show. El cliente te va a decir eso, wow, como un perro de show, aunque tú sabes que la estructura, etcétera, etcétera, y lo demás, pero que el cliente se sienta satisfecho y diga, wow, mi perro se ve como si fuera un perro de show, posado y todo, a pesar de los defectos que tenga. Eso es la mejor publicidad que puedes tener, porque el boca a boca de ese cliente va a decir, llévalo allá, que te me lo dejan, mira cómo estaba mi perro y mira cómo me lo dejan ahora. Entonces eso va haciendo que las personas vayan viendo cómo vas trabajando. Y aunque no creas, eso me ayudó con los clientes y me ayudó con los peluqueros, aunque mi target, aunque lo que yo estaba enfocado no era enseñar en ningún momento, ni que nadie me contratara para salir del país, ni para nada. Eso yo en ningún momento me lo imaginé, ni lo pensé, decir, me van a contratar para eso. No, yo me estaba enfocando en mi clientela. Ni en ser mejor que nadie, ni en verme mejor que nadie, ni sobresalir por encima de nadie, no. Yo quería hacerlo por mí, porque yo quería realmente ser... Bueno, realmente lo que me propuse cuando me criticaron fue, quiero ser el mejor en mi país. Pero no para pasar por encima de nadie. Yo quiero ser el mejor en mi país, yo. Bueno, hay otro mejor, pero yo quiero ser el mejor, yo por mí, ¿ya? No voy a pasarle encima a no sé quién, voy a hacerle esto al otro, o voy a criticarlo. No, yo me enfoqué en mí, en lo que yo quería hacer, en lo que yo quería llegar, y realmente, pues, ¿qué te puedo decir? Eso, pues en mi carrera se vio positivo en cuanto a la clientela, en cuanto al salario que me pagaban, en cuanto a la remuneración que después me seguían haciendo adicional a esto, en cuanto a la publicidad, en cuanto después que me contrataban para salir del país a otros países a enseñar, que yo pues no pensé que nadie se iba a interesar realmente en aprender de Luis. Y ¿qué te puedo decir? Cuando a mí me han dicho eso, ven para que hagas lo que tú sabes hacer, y yo digo, bueno, tuve que desarrollar la forma en la cual yo realmente hacía los trabajos, porque realmente los empecé a hacer como, bueno, voy a hacer esto voy a hacer, hasta que después se volvió como metódico, y ya yo dije, bueno, yo hago estos pasos y yo hago esto. Esto no quiere decir que sea mejor que el otro, que sea mejor que otro, o que tiene que ser así. Es como yo lo hago. Y es como a la gente le gusta lo que yo hago, cómo se ve. Bueno, de hecho, mientras ibas hablando, iba apuntando un poco, si lo puedo resumir de alguna manera, ¿no? No solo es ser profesional, sino parecerlo, o sea, porque hay una cosa que lo veo en en muchos campos, que es que hay gente que dice, soy bueno, la gente lo verá. A ver, no sé tú, pero yo discreparía. ¿Por qué? Porque a veces no solo hace falta ser tú bueno, hace falta que los demás también lo perciban. Porque, por ejemplo, claro, yo por ejemplo, yo busco peluqueros peruanos, pero si yo, y os digo cosas que he visto, veo en el Facebook de un peluquero de todo menos peluquería, digo, ¿este chico es peluquero? No, quita. Sí. Cosas tan sencillas como esas, ¿no? Y después el tema de diferenciación. Hay un tema de marketing que es la imagen de marca, ¿vale? Si queréis un día os explicaremos más lo que es la imagen de marca, pero en el fondo
déjame poner muchas comillas, tienes tu imagen de marca, eres una marca en ti mismo. ¿Y qué te diferencia? Pues tus cortes, tu imagen personal, eres una persona que siempre te queda en la retina, o sea, una vez se ha visto una foto tuya, como eres diferente, entonces, si tú dirías, por ejemplo, el tema este de ser diferente, atrévete a no ser igual que todo el mundo, porque en el fondo eso es lo que habla de ti, o tú dirías, no te atrevas a ser muy diferente, entiendo que en tu caso tú irías a por ser diferente, ¿no? Bueno, en mi caso, realmente nunca me ha gustado como ser igual a alguien o parecerme a alguien, o sea, específicamente ¿cómo te digo? En mi caso siempre me llevo críticas, muchas críticas, porque pareciera como que yo quisiera sobresalir, pero no es eso, es que simplemente hago las cosas porque quiero, porque a mí me gustan. O sea, por ejemplo, cuando ahorita tengo el pelo largo, posiblemente me ponga trenzas nuevamente en los próximos días y ya esté con un pelo rojo, un pelo azul, un pelo verde, y realmente eso en el mercado, aunque no lo creas, pues también influye en algo. Realmente eso también te crea una apariencia en el mercado, lo que tú muestras, aunque no creas. A veces cuando iba a los seminarios a enseñar, las personas se querían tomar fotos de mí y querían tocar el pelo, como que tocaban el pelo de no sé qué, o la barba, y decían, entonces eso como que te da una apariencia realmente, cómo te muestras, pero yo digo que cada quien se muestra de una forma en específico, ¿ya? No todos se van a mostrar igual. Por ejemplo, hay una persona que se puede sobresalir y volverse una marca por solamente la calidad de trabajo que hace. Así de sencillo. Por solo la calidad de trabajo que hace. Pero no va a pasar en todos los casos, ¿ya? Otra persona, por decirte así, ejemplo de una mujer, se va a dar a notar o se va a ver mejor porque quizás se ve como una mujer más dominante, una mujer más imponente, más segura de sí misma, más no sé qué. Quizás otra resalta porque se ve más tierna, porque es más dulce, por los colores, por lo que aplica. Entonces cada quien tiene eso que te hace ser como esa chispa, que te hace resaltar por otras personas, ¿ya? Que quizás tú no lo vas a buscar, tú tienes que darte cuenta quizás qué es eso, que te hace que las personas se fijen en ti y quizás no en otro, que quizás hasta trabaja mejor que tú, ¿me entiendes? Pero yo creo que la diferencia, no sé, es una opinión, es la originalidad, el ser tú mismo. Quiero decir, si tú fueras tú mismo, tú eres tú mismo, entonces no hay más, o sea, soy yo, no hay más, soy así. Vale, me aceptas, no puedes cambiar porque es tú, ¿no? Eso es tu imagen de marca. Y tú la creas porque sí, hay cosas que igual adaptas, el color, tú podrías adaptar el color de tu pelo, por ahí, que sé, en lugar de negro podrías tenerlo naranja. Pero igualmente la esencia eres tú y la imagen de marca es eso, tus esencias, ¿no? Entonces, igual lo que estaría bien sería... una cosa que has dicho antes, me ha hecho reflexionar, es acostumbrarse a hacerse fotos y reflexionar. Os lo digo porque creo que por lo que tú has dicho es un poco lo que has hecho, ¿no? O sea, y entiendo que este trabajo global lo has hecho haciendo fotos que, como evidentemente apareces tú mismo. Yo os digo una cosa, creo que a mí la primera me cuesta un montón tomarme fotos, un montón. ¿A ti también te costó o no? ¿O no? Bueno, realmente no me costó tanto tomarme fotos a mí mismo. O sea, el detalle es que yo me tomaba las fotos yo mismo, o sea, sin ayuda de nadie, porque no tenía quien me tomara fotos y demás. Yo mismo tenía que poner el temporizador y ubicar el celular, quizás no tenía ni trípode, en un gavetero con unas cosas ahí más o menos puestos, y ponía el temporizador en 10 segundos, corría para estar el perro, hacía algo y ahí, vaya, vamos a ver, no salió, el perro en ese momento se movió y salió todo otra vez. Y eso te cuesta tiempo, y realmente a mí no me costó realmente tomarme fotos a mí mismo, realmente no me costó, porque sí, en mi infancia sufrí mucho de baja autoestima, realmente como creo que hasta los 20, 21 años sufrí como de baja autoestima, que los defectos, que esto y lo otro, que hay, que si soy dientón, que si soy orejón, que si el pelo, que si soy flaco, que si el gordo, que sufría mucho de eso desde la infancia. Entonces ya cuando llegué a los 20 por ahí fue como que,
ya me da igual, estoy barbudo, me corto la barba, me rapo el pelo, en pandemia me lo rapé, ahora ya lo tengo largo de nuevo, me pongo trenzas, me las quito. O sea, si a mí me gusta, si me siento bien, pues es lo que yo llevo. O sea, nadie realmente te da nada, o sea, tú te lo buscas tú solo. Y a mí pues me gusta, por eso digo que nunca me ha gustado encajar en ese molde, por ende eso quizás me llevó a que sobresaliera, porque no encajaba en ese molde, como que era algo diferente, algo distinto, que a ciertas personas le va a caer bien y a muchas también le va a caer mal. Entonces eso te vas a dar cuenta que eso va a influir en que cómo te vas a mostrar ante la gente, si te vas a mostrar bien o mal. Con lo que tú me dijiste, que no quiero que se me pase, con que si yo me volví una marca, realmente sí me volví una marca. O sea, como Tony Pet Groomer, en ese entonces me volví como una marca, porque ya la gente me empezaba a seguir, ya esto y lo otro. Entonces tú te quedas como que, ok, la gente te empieza a seguir a ti, te busca a ti, pero yo estaba trabajando en una empresa. Pero la gente llegaba, no, con Tony, no, que quiero atenderme con Tony, no, que, ¿y quién es Tony? Porque realmente te contratan a mí por Luis Aparicio. Claro. ¿Y quién es Tony? Ah, ok, Tony, hasta que ya empezaron a entender que yo era Tony, ah, ok, vale. Y eso ayudó a que la empresa también aumentara el flujo de clientes, los clientes que venían y el servicio de veterinaria, todo, eso influye en todo. Lógicamente yo me volví una marca. Y al volverte una marca, lógicamente tomas como una presencia en el mercado y eso tiene un nivel de que es bueno para la empresa donde estés y es bueno para ti también. Por ejemplo, en mi caso, porque me hice una cartera de clientes que no tenía, en mis inicios no la tenía. Claro. O sea, de tener 10 contactos en WhatsApp a tener 300 contactos en WhatsApp, te quedas como que, o de tener mi familia solamente en Facebook a tener prácticamente creo que 4.500 o 4.950 peluqueros, porque tengo 5.000, pero yo creo que como menos de 50 son familia, todo lo demás es puro peluquero. Entonces te quedas como que vaya, llegas a un punto que dices, vaya, las cosas sí tuvieron como algo positivo, que sí hice algo bien, quizás también hice muchas cosas mal, errores, tomar malas fotos, tomar malos videos, grabar cosas mal, que tú dices, vaya, esto quedó como mal grabado. Digo errores en el sentido de que cosas como con apuro, sin sentido, no llegan a nadie realmente. Entonces tienes que tener cosas como con sentido. En mi caso nunca he querido, siempre yo digo que cuando quiero que las personas me sigan o quiero que las personas estén, como que vean mi trabajo o algo de mí, no quiero que sea como por lástima, no quiero que, ay, es porque Luis es muy bueno. No, o sea, yo, soy tal cual me ven, soy serio, eso sí, hablo bastante cuando tengo confianza, sin embargo la mayor parte del tiempo me van a ver como así, serio, pero es normal. Entonces a veces las personas le da miedo hablarme, aunque no creas, porque me ven en la foto como posando el perro y no sé qué, y me ven que me tomo la foto seria, y cuando te ven dije, Luis, ¿me puedo tomar una foto contigo? Pero con un miedo como que tú le dices que, no, ven, tranquila, no hay problema, que no sé qué, y ya es como, es que no eres así, que no, es que esa es una foto, es lo que tú demuestras en una foto que a veces se percibe, pero quizás eres muy distinto a lo que esa foto dice, simplemente. Entonces, digamos, volviendo al tema que nos ocupa hoy, digamos, como resumen hasta ahora, diríamos que centraste tu peluquería en una peluquería de calidad, echaste a los clientes que no querían esa peluquería de calidad y empezaste a crear tu imagen de marca, ¿no? Pero, ¿qué otras estrategias has implementado? Porque yo recuerdo la entrevista que hicimos, ya la última, que por cierto, si no sabéis, está grabada en vídeo, está en los vídeos de Blog Groomer, y si no la encontráis, porque algunos vídeos al principio no me dejaban tenerlos más de 30 días, ahora ya sí, pero al principio no me dejaban. Qué bueno. Sí, es verdad, es que vas evolucionando. Esto, cuanto más seguidores tienes, ¿vale? Más te dejan hacer. Más acceso tienes, como que más acceso tienes. Así que, anda, invitadme a vuestros amigos, anda, que arriba hay una cosa que dice invitar, y le dais y invitáis a la gente. Claro. Ahí estoy. No, bueno, sí, pero está bien hacerlo. O sea, yo ahora lo digo un plan así, pero es verdad que está genial, porque claro. Ahí ves que la gente que te sigue invita a otra gente, porque hay veces que tú no sabes, no conoces a todo el mundo. Conozco a mucha gente, pero no tanto a tanta Así gente. Es. Entonces, la cuestión es que
cuando tú coges y entras entraste en este canal, me comentaste que tú tenías una estrategia de parque, voy a decirlo así, para no explicarlo yo, o sea, lo que sería, porque antes se hacían los panfletos, ¿no? Hay abierto una peluquería nueva, descuentos, tal, eso es el viejo marketing, es la vieja escuela. ¿Cómo se hacen estas cosas ahora? Tú, o sea, cuando haces un corte nuevo o que quieres hacer algo y que te venga gente, ¿tú qué hacías para que lo vieran en el parque? Porque eso lo comentaste y lo tenéis en YouTube. Si no te acuerdas, yo te he hecho cambio. Sí, más que nada, en mi caso, yo realmente creo que me exigí mucho. Vale. Yo me he exigido mucho y yo siempre lo que he querido es que mi publicidad sea el buen trabajo que haces, la buena atención al cliente que le des. Que el cliente diga, mira, llévalo allá porque es que me tratan súper bien a mí, al perrito, o sea, la amabilidad con la que me tratan y la calidad del trabajo es lo que yo hice que hablara de mí más que nada. Y el otro tema es que para poder introducir cortes al mercado, cortes que ya están predispuestos o ya están hechos, lógicamente, por ejemplo, por decirlo así, el schnauzer. Cuando yo quería hacerlo bien, yo pues tuve que hacer las campañas que hice con los perros que hice, que tomé 3 perritos que son los que mejor voy a hacer y le voy a variar el volumen, aumentarle la barba más larga, más corta, las cejas largas, las cejas más cortas, buenas fotos y subirlas esporádicamente con sus atenciones mensuales. Y eso conllevó a que mucha gente los viera, a que muchos grupos se compartieran y que realmente mucha gente de otros países me recomendara con personas que estaban aquí en este país y vinieran personas de este país recomendadas porque veían el buen trabajo. Más que nada la publicidad que yo siempre he hecho es con el buen trabajo realmente. O sea, siempre he tomado esa opción. Si tú trabajas bien, no tienes por qué llegar al punto de ofrecer un descuento tan que te afecte tanto, por decirlo así, porque hay personas que a veces sacrifican, bueno, voy a ofrecer 50, 70% de descuento, solamente para que te llegue más clientela, pero van a llegar con el precio que tenías, pero con un trabajo en específico, y después cuando le tengas que cobrar el precio que cobras con el trabajo que haces, ya hay una diferencia notable, ¿me entiendes? Entonces quizás algunos pescan, toman el servicio, prueban y dicen, yo regreso. Otros dirán, pues no vale la pena para lo que cobran, ¿ya? Van a decir eso. En otro lado me cobran lo mismo y me lo hacen igual. Pero si haces un trabajo de calidad, aunque hagas ese descuento, lo más probable es que digan, yo vuelvo porque, coño, el trabajo, bueno, el trabajo es muy bueno, el trabajo se ve la calidad. Entonces, la manera de publicitarse ahora, más que nada, debe ser en las redes sociales, a través de buen trabajo, buena apariencia, que tengas buenos términos al hablar con el cliente, lógicamente. Es que la atención que tú le des al cliente es lo que te va a hacer más publicidad, porque realmente el boca a boca, realmente es la publicidad a veces más grande que uno tiene y que uno no se da cuenta. Bueno, es que también hablábamos de esto la última vez, y también era por el tema este de que tomamos muchas precauciones al empezar, pero al terminar es como, tengas, váyase, ¿no? O sea, exacto. Eso también lo comentamos la última vez. ¿Qué haces tú de diferente? O sea... Yo, usualmente lo que tomo diferente, cuando el cliente llega, usualmente yo como atención al cliente, el cliente llega, yo lógicamente soy como peluquero tal cual, muy amante a las mascotas, entonces el perrito llega, te va a saludar, etcétera, o va a tener nervios o va a tener miedo porque no a todos les gusta la peluquería, porque piensan que van para el veterinario, que los van a inyectar o cualquier cosa, y eso es normal. Pero hay unos que llegan que te quieren comer a besos, hay otros que te quieren comer pero no a eso, sino que te quieren morder, pero bueno, ya son casos diferentes. La atención al cliente que tú le des apenas entra por la puerta. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Toby? ¿Le va bien? ¿Qué tal está? Uy, lo tocas, lo revisas, mira, Toby tiene nudos, esto va a tener un recargo adicional de tanto aproximadamente, de tanto a tanto, de 5 a 15 a 20 dólares, dependiendo de la gravedad en que esté. Posiblemente demore un poquito más, porque vamos a tener que sacarle el nudo con calmita para no lastimarlo, explicarle todo detalladamente, y se le va a hacer su arreglo, se le va a poner un champú
para evitar la comezón también, para que aprovechar que va a tener ese problemita, para que no le dé como una comezón a raíz de estar cepillándolo tanto, tenga alguna, que se irrite la piel o se inflame, por decirlo así. Entonces vamos a tratar con ciertos productos, tú le explicas todo. Cuando tú le demuestras esa información a un cliente, no simplemente, deme a Toby, listo, en media hora está listo. Es como que no tienes una conexión con el cliente. Cuando una persona lleva a su perro a una peluquería, a una veterinaria, prácticamente los perros ya se volvieron hijos. Entonces tienen esa conexión de que si tú agarras el perrito y simplemente el trato es así, es como si fuera un objeto. Y ellos, para ellos su perro no es un objeto. Su perro es un ser querido, parte de la familia, que merece un trato digno, y es lo que uno debe hacer, dignificarlos. Entonces en este caso, la atención al cliente. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Etcétera. Vale, va a estar aproximadamente en 2 horas, en 3 horas. Nosotros igual le avisamos con media hora antes de anticipación, nos comunicamos sin problema. Cualquier consulta que tengamos, si le vemos algo, lo llamamos. Y en el proceso, si veo que tiene pulgas, si tiene garrapatas, le tomo fotos. Foto. Si veo que tiene una costra por el ojo, una costra en la oreja, alguna laceración, le tomo fotos. ¿Por qué? Porque así te evitas también los problemas con los clientes que te digan, él no tenía eso. Mi perro no tenía garrapatas, no tenía pulgas, pero es que viene con tanto pelo que ni siquiera le ven si tiene garrapatas o pulgas. Pero tú cuando le quitas ese pelo y ves, tiene pulgas, tiene garrapatas, y no le tomaste la foto, y se lo entregas así, y si te olvidó decirle que tenía pulgas, y él le ve pulgas en su casa, no se le va a quitar la idea de que se le pegó en tu local, y que tú se lo pegaste, y eso se lo va a decir a otra persona, y a otra persona, y a otra persona. No lo lleves porque se me llenó de garrapatas allá. Y el perro tenía como 3 meses que no le hacían nada, ni lo veían, ni nada. Pero ya tú te ganaste la mala reputación de que en tu local hay garrapatas. Por no haberle tomado la foto antes y no habérselo mandado en el instante en el cliente. Yo le tomo la foto y le digo, hola, estamos atendiendo a Toby y tiene garrapatas, y tiene pulgas, y le encontramos esto. Así te evitas todo tipo de líos realmente, y el cliente ve que tienes esa atención personalizada con él también. No que lo llevaron, lo atendieron, no, sí, todo bien con Toby, listo. No, mentira, Toby tenía costras, Toby tenía estas laceraciones, Toby estaba irritado, Toby tenía infección en los oídos, en el oído derecho, en el oído izquierdo, tenía muchas lagañas. Todo eso se lo tienes que explicar, porque así el cliente también puede mejorar el cuidado que le da el perrito en casa. Oiga, se llenó de muchas lagañas, intenta limpiarle las lagañas cada 2 o 3 días, tan siquiera una vez al día, por lo menos, porque si botan mucho en los lagrimales. Posiblemente puede necesitar alguna operación, pero posiblemente no, quizás si se la limpia se le mantiene mejor, no se va a irritar porque le quitas la costra y va a quedar irritado, entonces todo eso se evita. Y al momento de entregarlo, pues lógicamente tienes que entregar al perrito, el perrito sale contento y toda la cuestión, pero tú le explicas al cliente, no, Toby se portó bien, se portó mal, tienes que ser sincero, se portó bien, se portó mal, normal, se portó mal, no sé qué, pero no lo vas a decir en forma de queja. O sea, es que la gente a veces tampoco tiene una buena forma de expresarse al cliente. A veces dice, no, es que se portó mal. O sea, si se lo dicen así como que, no, se portó mal. Oye, va a decir, uy, ¿cómo me lo habrán tratado? Le habrán pegado, le habrán echado. Pero tú le dices, no, sí, se portó mal, pero bueno, ellos son así que se le trató ahí con paciencia y todo. Ya el cliente lo ve de otra forma realmente y dice, ok, lo trataron bien al perrito. Ya esas son percepciones que el cliente toma para volver, recomendarte y mantenerse. Entonces, la atención al cliente, muchos están interesados en, quiero ser el mejor groomer, quiero atender, quiero pelar bien, quiero cortar a todos los arreglos bien, pero a veces la atención que le brindan al cliente es muy mala. O sea, la atención que tienen para tratar con las personas es muy mala. No tienen esa comunicación, no tienen esa percepción, no tienen esa empatía. Hay peluqueros que simplemente dicen, no, se lo voy a rapar porque sí, o se lo voy a rapar. O no, puedes explicarle por qué se lo vas a rapar. ¿Por qué? Porque está muy lleno de nudos, y soltarle 1 hora, 2 horas sacando nudos para salvar 3 pelos, porque el pelo va a quedar todo maltratado y la piel posiblemente quede irritada y el perrito posiblemente en casa después se rasque y se afecte. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Todo eso se lo explicas al cliente y el cliente dice, no hombre, mejor rápalo. No, yo no quería verlo rapado, pero mejor rápalo, igual el pelo le crece. Vale. El pelo le va a crecer, se lo vamos a mantener de esta forma, tráigalo cada 15 días, tráigalo semanalmente, y uno lo va guiando y va demostrando esa información que tú conoces, y va a llegar el punto en que los clientes que, a mí me pasaba algo que usualmente le pasa a la mayoría que me decían en ese entonces de nuestra época,
es que el cliente me lo pide así, es que si no lo hago así el cliente no va a hacer esto, si no hago no sé qué, pero es que si tú no sabes explicarte con el cliente, si tú no sabes demostrarle que tú tienes la capacidad, la información, la seguridad, lógicamente no va a llegar el día en que el cliente te diga, mira, tú eres el profesional, hazle lo que tú quieras. Ah, mira, Luis, hay que raparlo porque está lleno de nudo. Tranquilo que tú eres el que sabe. Si se tiene que rapar, pues ni modo. Pero a diferencia de esto, si tú no tienes esa seguridad, si el cliente no siente esa seguridad de ti, lo que te va a decir es, no quiero que lo rapes. No es que lo voy a rapar, no quiero que lo rapes. Sandro, yo no quiero que me lo rapes. No, pero es que se lo voy a rapar. Pero si no le dices más nada, el cliente, no, me lo llevo. Me lo llevo y quizás lo rapa en otro lado peor, o lo rapa a él y le hace algún daño al perro. Tú tienes que demostrar interés porque también ese perrito que te están trayendo, pues también merece que tú pienses más en el perrito que en el cliente también. En mi caso, me llegan clientes que, bueno, el perrito está muy mal y yo le digo, bueno, hay perros que he visto que dicen, no, es que si no lo quiero no lo atiendo, no voy a atender a esos perros. Oye, pero el corazón, ¿dónde está con el perrito? O sea, quizás el cliente es malo, pero el perrito no tiene la culpa. O sea, ese perro no tiene la culpa del dueño que tiene, o sea, él no lo escogió. Entonces, haz algo por intentar cambiar un poco la mentalidad de ese cliente, un poco, aunque sea con la amabilidad que tengas, que posiblemente le cambie un poquito el chip y puedas hacer algo bueno por ese perro, que lo necesita realmente, para que no llegue a las manos de alguien que lo haga por hacerlo, lo corten, o que el cliente venga y lo haga en casa porque quiere y lo corte. Entonces el perrito se ve afectado. Y tú te vas a sentir bien de que, ves, lo que le pasó por no dejármelo a mí. No, siéntete mal porque no te lo dejaron a ti, porque no tuviste el profesionalismo de hacer de que te lo dejaran a ti, y por culpa de eso el perro se vio afectado también. Entonces yo digo que es un poquito de empatía en todo y profesionalismo con el nivel de entrega que tiene uno como persona también influye. Bueno, también te digo una cosa, yo también he tenido personas muy testarudas y a veces cuesta porque aun siendo profesional hay personas que a veces es que no atienden a razones, o sea, de anécdotas yo creo que podríamos explicar un montón, pero la cuestión al final es que si tú como mínimo lo has intentado, ¿verdad? O sea, el problema es cuando ni tan siquiera lo intentas, ahí es el problema, ¿no? Entonces, yo digamos que diría que la imagen de marca tuya es importante, o sea, volviendo un poco a lo mismo, ¿no? Que de alguna manera has mejorado la atención al cliente y la comunicación. La comunicación con el cliente y en redes, ¿no? Porque ¿cómo comunicas todo esto en redes, por ejemplo? O sea, ¿hay alguna comunicación tuya de cara a redes? Yo he visto, como mínimo en Instagram, si no recuerdo mal, perdona, lo decías en el vídeo que has hecho hoy, porque Luis ha hecho un vídeo hoy hablando de esta charla y en ella decías esto, que tienes dos perfiles completamente diferentes, uno que es el que te sigue en Facebook y el otro que es el que te sigue en Instagram, y me gustaría un poco que me dijeras un poco cómo comunicas esto en Instagram, o sea, cómo comunicas esta atención al cliente o esta necesidad de hacer ciertas cosas bien para tu perro, ¿sabes? O sea, como que no lo vendes, sino que es algo que lo hago para tu perro. Sí, por ejemplo, cuando uno va a realizar publicaciones para clientes, para llegar a la clientela, lo que yo me di cuenta con el paso del tiempo es que hasta puedes perder clientes por querer hacer una publicación enseñando, puedes perder clientes si no te sabes expresar. Y si no tomas la debida precaución de pedir también el permiso de que aunque la foto del perro la estás haciendo en tu estética, también necesitas cierto permiso del cliente de compartir si su perro estaba en muy mal estado, porque no sabes la persona que te está llevando el perro. Puede ser una persona pública, puede ser una persona que tenga injerencias en comunicación, en el mercado, y créeme, si tú subes el perrito sin haberle dicho a esa persona, oiga, puedo subir el perrito para ejemplificar un poquito y explicar un poquito sobre el correcto cuidado y todo lo demás, no voy a entrar en el tema de el cliente es malo por no haberlo cuidado, sino en cómo se evita esto. Ya es diferente, porque aunque no creas, me han llegado muchos clientes diciendo, no, es que fui a tal lado, le tomaron fotos y lo subieron a las redes, dijeron como que mira este desastre, mira cómo está este perro, mira el maltrato, o mira esto, y no me pidieron el permiso
Y eso no, para mi imagen, lógicamente, yo sé que descuida al perro, pero no subas un perrito diciendo eso, porque a mí pues sí me va a afectar a mi imagen, porque no sabes quién es el cliente realmente, ¿me entiendes? Bueno, y no sabes Entonces, qué le ha pasado. Y eso tiene un nivel de profesionalismo que uno tiene que tomar en consideración. Y me han llegado clientes que vienen de otros lugares por eso. Mira, es que subieron esto a las redes y lo subieron como mofándose o diciendo como que mira esto cómo está o etcétera. Y pues no me gustó realmente porque indirectamente me están haciendo algo a mí sin habérmelo dicho o notificado. O sea, dímelo y yo te digo, vale, está bien, yo te doy el consentimiento y lo que digas yo lo voy a entender porque realmente sí, pero si lo haces de esa forma, uno tiene que tener cuidado en ese sentido. Entonces, yo tengo dos targets, por decirte, dos públicos. En Facebook, los peluqueros, que son los que más me siguen, y en Instagram la mayoría son clientes, aunque ahora me siguen bastante peluqueros, antes eran puros clientes, la mayoría son clientes de Instagram. Entonces, cuando lo subo a Instagram soy un poquito más delicado, un poquito más comercial, un poquito más, mira, qué bonito el perrito, mira, perdón, el perrito pues está en este estado, pues realmente esto se evita tomando esto en consideración, un poquito más suave, más tranquilo, que se tome más ameno lo que tú estás mostrando, no para que ataquen a esa persona, no para que ataquen al dueño de ese ejemplar, sino para que digan, wow, lo recuperó, wow, mira cómo salvó el perro de ese pelo, wow, mira, no lo rapó, vaya, no lo rapó, yo voy a llevar mi perrito allá. Aunque no creas, gran parte de la clientela que tengo a veces me busca porque dicen, es que si lo llevo a tal lado me lo van a rapar, es que si lo llevo a no sé dónde me lo van a rapar, es que si lo llevo a tal lado sé que me lo van a rapar, así sea que tenga nudos que tú dices que en 5 minutos se lo puedes quitar, me lo van a rapar. Entonces te lo traen a ti, tú le cobras un recargo y él lo paga tranquilamente, porque ya en las redes sociales vio que tú ese tipo de trabajos lo podías efectuar tranquilamente y no estabas atacando al perro ni al cliente ni nada, estabas siendo educativo. Entonces, ese target de Instagram lo manejo de esa forma. Ya cuando publico en Facebook es un poquito más ya de diversión con los colegas, ya mira lo que me llegó y lo que nos llega todos los días, vaya, cuántos de estos no son, etcétera, ya es como entre colegas. Y aún así tengo clientes que hasta se lo toman a bien porque ya es como diferente, es como algo, vaya, es lo del día a día con nosotros. ¿Qué tal te va con esto? ¿Qué tal te va desenredando? ¿Cuánto tiempo se te va? ¿Qué técnica aplicas? ¿Cómo estás con esto? Es como diferente. Y ya te comentan diferente, bueno, yo uso esta técnica, yo uso esto otro, o yo no hago esto, yo lo hago así, o yo lo hubiera rapado. En el cambio, en Instagram te comentan, wow, qué lindo, qué bonito, o no sé qué, o lo comparten internamente. Y eso es como esos dos públicos que tienes. Y es la forma como que tienes que diferenciarlo. Porque si yo publico en Facebook, en Instagram, vaya, me llegó lo del día a día, ya la gente lo toma como que un poquito malo. Un poquito como que esto está como dicho con un poquito de sarcasmo malo. Ya lo toman mal. Entonces no es muy bueno comercialmente para mi público de Instagram, ¿ya? Claro. Entonces tiene esa variación. Y es un poquito verlo con el lapso del tiempo, yo lo empecé a notar, porque en Facebook tengo eso, esa como más intimidad con los peluqueros, con los colegas y todo esto, ya uno se molesta entre sí y uno dice sus cosas ahí entre uno, ¿no? Y ya uno pues ya tiene sus términos y sus cosas y uno sabe lo que pasa todos los días diariamente, así que ya es diferente. Bueno, es que yo creo que ahí es controlar la frustración, es decir, no debemos vomitar en las redes sociales la frustración, porque a ver, todos nos pasa, cuando has hecho el enésimo perro con un montón de nudos, al final es como otro y a veces tiendes a quitar tu frustración en las redes, ¿verdad? Nos pasa un poco a todos, creo, pero deberíamos evitarlo porque en el fondo las redes es lo primero que consulta la mayoría de gente. Y no van a entenderlo como tenía un mal día, sino mira lo que ha dicho. Entonces, y después me gustaría preguntarte, a todas las personas que nos están siguiendo, ¿qué consejo les darías de cara a ellos para que de todas estas diferentes técnicas, si yo tuviera que empezar por alguna, o sea, ¿qué consejo les darías? O sea, para empezar ya, o sea, las personas que necesitan ahora mismo encontrar nuevas maneras de que les venga la gente a su tienda. Vale. Yo tengo un grupo de WhatsApp donde en estos días estaba compartiendo un poquito de
de esto, de consejos más que nada. Yo lo primero que le podría aconsejar a las personas que están iniciando o que ya tienen su página de Instagram o su página de Facebook y demás, tienes que crearte un buen perfil. ¿Ya? Hay personas que han cometido el error, como yo al principio, es de cuando subes, quieres mostrar el antes del perro para que se aprecie el después. Pero entonces en Instagram, la primera foto que te aparece es el antes. Entonces, ¿qué pasa si yo entro a tu perfil? Voy a entrar al perfil de Nuria. Entro. Y los clientes son perezosos. Entran y quieren ver todo. Entro y lo único que veo son fotos del antes. Puro perro feo. Es así de sencillo. Puro perro feo, sin bañar, con nudos. Y yo digo, uy, no me da como buena... Y no me da por entrar a la imagen y deslizar la imagen para ver el después. O sea, no me da por eso. Entonces, lo primero que veo en tu perfil son puras fotos de perritos del antes, que están feos, sin bañar, con nudos, y yo digo, no te causa una buena impresión. En cambio, entras a un perfil donde todas las fotos que están puestas de primera es el después, es puros perros bonitos, el manto liso, el video del perrito moviéndose, todos bonitos, y tú dices, desliza para que aprecies el antes, el cliente le va a decir, bueno, voy a ver qué tal el antes. Oye, si el perro estaba terrible. Pero la primera impresión que se dan cuando entran a tu perfil es, wow, mira los trabajos que hace esta persona, ¿ya? Es lo primero que deberías cambiar, porque es una forma de entrar a las personas por eso. Lo segundo, quieran o no, tienen que aprender de fotografía, aunque sea un poco, porque tenemos celulares tan buenos a veces que a mí me preguntan, Luis, ¿y qué cámara tú usas? ¿Y qué no sé qué? Y yo me quedo, ¿qué cámara? El S9 Plus, que ya tiene 2 años y ahorita mismo se me cayó antes de ayer y tiene la pantalla media rajada. Y digo, tiene 2 años y medio y ya salió el S20 y lo quisiera, pero este me funciona perfectamente porque graba en 4K y las fotos me salen súper bien y todo. No necesito una buena cámara profesional. Ahorita mismo no siento que la necesito, porque realmente tomando una foto correctamente, con el ángulo correcto, con el sentimiento que quieres, lógicamente después si ya tú le quieres pasar, es que salió oscura la foto y le voy a subir el brillo porque se vio oscura, porque no tengo tantos focos para nivel profesional para tomar una buena foto. Puedes comprarte también luces de neón para tomar buenas fotos, lógicamente. Toda esa inversión que tú vayas a hacer la vas a ver reflejada en la clientela que te va a llegar. O sea, cuando cambias tu página de Instagram, pon un nombre que sea apetecible, no Juanito no sé qué, un nombre súper largo con puntos y guión bajo. Yo cometí ese error. Y cuando yo iba a la televisión y dice, ¿cuál es tu red social? Tony-Pets-Groomer. Uy, Dios mío, pero eso es horrible, eso es terrible. Ahora, ¿cómo lo tengo después de hace años? Tony Pets Groomer. Todo pegado, listo. Tony Pets Groomer, listo. Ya, Tony Pets Groomer. Pero Tony-Pets-, ya me dio pereza, yo no voy a escribir eso. Sí. No lo voy a encontrar. Entonces, eso influye. El nombre que coloques, lógicamente va a influir en lo que tú quieres. También va a influir en los peluqueros que tengan una empresa, que no quieren ser como ellos, la imagen total de la empresa, y quieren separarse un poquito. Pues tu empresa también debe tener un nombre específico. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no le puse, muchos me criticaron, clientes y todo, pero yo pensé que se iba a llamar Tony Pets Groomer, la peluquería. Y yo dije, no, es que yo no quiero, aunque la gente va a estar apegada a mí, pues no quiero que sea mi nombre, no lo quiero. Entonces, como a mí siempre me ha gustado las cosas virales, los memes, las cosas que pasan, etcétera, etcétera, los challenge y todo esto, pues le puse Viral Pets. Porque pues me gusta todo eso, las series y todo. Por ejemplo, en mi trabajo vas a ver que tengo la máscara del DJ este famoso de Marshmello, vas a ver que tengo la careta esta de La Casa de Papel, y me tomaba fotos alusivas con la cara, vestido de La Casa de Papel, y a la gente eso le gusta a la gente, esa diferencia, esas cosas, y mucha gente le va a decir como que, ay, mira, mira no sé qué, pero a la clientela, había gente que me decía, le compré el traje a la perrita para que te tomes la foto con la perrita vestido como La Casa de Papel, te lo compré solamente para eso, y tú dices, wow, vaya, venga, y te lo vestías y te lo tomabas entonces con la perrita vestida, y son cositas bonitas, pero tienes esa intimidad con el cliente. Nosotros trabajamos con animales de sentimiento, con cosas sentimentales. Si tú no tienes ese sentimiento, si tu local es vacío, es seco, no inspira nada, si tú no inspiras nada, pues no vas a llegar a las personas. O sea, no vas a tener esa conexión, por decirlo así. Entonces, primeros puntos,
cambien su perfil de Instagram, su nombre, algo más corto, algo más legible, más apetecible de escribir y de buscar, y mejoren el perfil principal que tienen en su Instagram. También en Facebook, lo mismo, porque en Facebook tienes un poquito más de variación, puedes poner varias fotos y salen en cuadros, en cuadrículas y todo, y puedes apreciarlo, pero en Instagram no. En cambio, y también mejoren un poquito el término de no se mofen tanto de los clientes, no se burlen tanto de que un cliente fue descuidado con el perrito, o que tenía las uñas muy largas y es maltratador del cliente. Ya nosotros sabemos que si es un abandono doméstico, ¿no? Controla la frustración. Controla la frustración, ¿no? O sí, sea, simplemente... Sí, porque imagínate, a veces estamos atendiendo un perrito y vamos, lo secamos, le hacemos todo un cachorro y estamos ya terminando y el perrito en la mesa se defeca y se orina y se embarró todo. Y tú vas y subes eso a las redes así, uy, mira, no sé qué, o sea, se ve feo, Tú lo puedes compartir con tus colegas quizás en privado. Mira lo que me acaba de hacer este. Ay, Dios mío, no, ya es diferente, pero lo subes hacia las redes y ya es algo como que no sabe bien, no es bueno. O sea, tienes que tener un poquito de tacto con los clientes si queremos también ayudar en que el cliente cambie la mentalidad, porque a veces queremos imponernos ante el cliente. No es imponerte, no es demostrar yo soy mejor, mira, yo tengo el conocimiento, yo te puedo explicar, yo te lo puedo facilitar y te lo puedo explicar y expresar para que tu perro, tu mascota, el ser que tú más amas, tu familia, esté mejor. Y si tú lo haces eso, el cliente va a tener un clic, no todos, pero créeme que la gran mayoría, y vas a lograr eso. Por ejemplo, en mi caso, yo atendía muchos gatos antes, pero los rapaba. Y yo decidí no rapar gatos y prácticamente ya no me traen gatos. Y bueno, no me traen gatos ni modo, pero ya no rapo gatos. O sea, ya no hago algo que no quería hacer. Ya no hago algo que no me... Perdón, era dinero, muchos clientes, sí, pero ¿de qué valía? Estaba haciendo daño a los gatos, rapándolos, cortándolos muy bajo, haciéndoles sesiones muy largas para poder hacer el corte de león y toda la cuestión, y a la larga la piel del gato se ve afectada, el crecimiento del pelo se ve afectado, todo. Entonces dices, ya no lo voy a hacer. Bueno, ya no tengo clientes gatos, pues ya no tengo clientes gatos, pero al día de hoy, gracias a Dios, no me han hecho falta. Entonces, y me siento bien, no estoy haciendo algo mal. Cuando me llega un gato, lo deslano, le corto las uñas, le hago su cortecito a tijera y listo. No hago nada, rapar ya menos que sea algo muy grave, que sea por la salud del gato. O sea que lo mejor para ese gato, la salud es raparlo porque tiene una piedra pegada en la piel. Es lo que se tiene que hacer, ni modo, por decirlo así. Porque, a ver, digamos, hemos hecho como una visión de todas las cosas que tú has hecho a nivel de para diferenciarte, pero ¿qué cosas, voy a ser un pelín mala, qué cosas no te han servido? O sea, que ya has constatado que no sirven para que la gente te venga más. La gente que tú quieres, o sea, la gente con calidad. Vale, una cosa es que me sirvió la constancia, mas no me funcionó los trabajos que subía, ¿ya? Vale. La constancia sí llamaba la atención porque te mantienes viendo, subió una historia, subió esto, sí. Sin embargo, no todo lo que subía en ese entonces era bueno, o no todo estaba bien grabado, no estaba bien, o sea, como que no expresabas lo que tú querías realmente, entonces no era bueno, por ende no te daba. Lo que he visto que tampoco funciona tanto son los videos tan largos. Videos muy largos a la gente le da pereza. Sí. De vez en cuando hago videos largos porque quiero ponerle una buena edición, unos buenos efectos y porque yo quiero que el video se vea así. Simplemente no lo hago tanto y que, porque quiero llegar a la gente. No, esto lo quiero hacer por mí, porque quiero hacer un buen video editado, que se vea profesional y yo lo quiero volver así. Y yo lo subo con más de 1 minuto porque yo quiero. Así sea que tenga 100 reproducciones solamente. Pero, usualmente, los videos de 30 segundos, 15 segundos, que muestres cosas así rápido, intuitivas, son los que más resulta. Entonces, yo en ese entonces subía muchas cosas muy largas. Por ende, no me funcionaba mucho. Me tomaba mucho tiempo y subía cosas muy largas. Al final te da un poquito de pereza. Eso. Entonces, la gente usualmente entra al Instagram, te ve y ve 10 segundos y dice... vale, 15 segundos, llegué al 30, listo. Pero después del 30, si no le causaste nada,
hacen así. Sí, van Sí, cambiando. ya, o sea, ya. Entonces no vieron quizás el final del video, que era tu estrella, tu ¡pum! No lo vieron. Vieron hasta la mitad, lo que estaba como preparándose para eso, y ya lo demás no lo vieron. Y te quedas como que, bueno, no es bueno. Eso, realmente creo que no me funcionó el tema de ofrecer, yo creo que ofrecer muchos descuentos tampoco me funcionó, porque vi que la gente se quería acostumbrar a aprovechar solamente los descuentos. O sea, solamente cuando ofrecías, bueno, 10% de descuento cada 3 meses, ahí lo traían. Y entonces no te beneficiaba mucho realmente en ese sentido, porque no era un cliente frecuente, no era un cliente que quería cambiar una mentalidad. Te estaban buscando por ese descuento solamente y ya no regresaban porque lo llevaban ante el otro que hizo un descuento del 20% después, el otro hizo un descuento del 30%, el otro hizo un descuento del 50%, y de repente para ver, este tiene 15, voy ante el de 15, y así. Entonces eso tampoco, eso cuando estás empezando es bueno. Publicidad o promociones por apertura es bueno. Lógicamente quieres introducirte en el mercado, quieres meterte en el mercado, pero siempre y cuando a los clientes le especifiques que es un precio de promoción por apertura, que tiene una fecha máxima y que los precios reales son los siguientes, ¿ya? Eso te puede ayudar a que el cliente ya sepa que de ahí en adelante, no es que subiste el precio, no. El precio era ese, pero ya usted sabía que ese era un precio de promoción por apertura, Bueno, por decirlo así. Y el decirlo, entiendo, ¿no? Porque podrías no decirlo y hacerle el descuento, promoción por apertura, pero el cliente al final no percibe el precio real de lo que tú le estás dando o le estás regalando un dinero en el fondo. Ujú. Perfecto. Y otra cosa, Eso. ¿tú haces planes de estética? Quiero decir, planes de cada 15 días, si te vienes tienes un precio y si vienes cada 6 meses tienes otro, o no? ¿No lo haces eso? Sí, solamente con los de stripping y varío el precio, depende del tiempo que demore el perro. Por ejemplo, yo tengo un precio para si lo traen cada 20 días, cada 30 días, cada mes y medio y más de 2 meses. Vale. De ahí más de 2 meses ya el precio se eleva. Por decirte así, para darte un precio, yo puedo cobrar un stripping de cada 20 días, que prácticamente un stripping de cada 20 días comercial no es mucho lo que tengas que hacer, es una rotación de capa, es rasurar ciertas zonas de flatwork, porque no son perros de exposición, esa es otra cosa. El stripping que yo realizo, cuando es un perro de exposición, es todo stripping. Pero si es un perrito comercial, pues si el flatwork tiene que ir con una 7, si las orejas tienen que ir con una 10, pues yo arranco un poco y paso una 10. Porque es mentira que se va a mantener cada mes y medio, 2 meses las orejas con una capa súper corta, es mentira. En algún momento va a quedar rosada y al cliente no le va a gustar. Y hacer pasar al perro por eso, que es algo comercial, pues tampoco. Por ende, si vas a hacer un trabajo full de show, sí lo cobro más caro porque todo es a mano, todo es arrancado, no se usa tijera, no se usa máquina. Lógicamente se eleva el costo, pero en comercial, cada 20 días como unos 35 a 40 dólares. Cada mes como unos 45 a 50 dólares creo que son. Cada mes y medio ya sube a los 60, 70, cada 2 meses ya sube a 80 para arriba, dependiendo del tamaño del perro. Vale. Y del tiempo que haya pasado, lógicamente. Claro. Y eso puede variar también, porque a veces puedes atender un perrito cada 2 meses, pero es un perrito con buena genética, un poquito más así como que le decimos nosotros, media europea, que cada 8 semanas tiene una capa lindísima debajo, porque no le crece casi su pelo. Tú arrancas y le queda con la capa pegadita. No le voy a cobrar los 2 meses, porque realmente es una capa que yo hago así, y me queda la capa cortita de una vez, o sea, no me va a tomar tiempo. Pero si es un perro que tiene mucho subpelo y tú me lo traes cada 2 meses, posiblemente no tenga casi capa debajo por la cantidad de subpelo que tiene, no le esté creciendo correctamente la capa de debajo. Por ende, me va a tomar más tiempo dejarlo bien para que no quede con pelones, ni rosado, ni nada por el estilo, y me va a tomar más tiempo. Por ende, cobro usualmente en base a eso. Vale. Si me lo traen semanalmente para baños, tengo un precio promoción, pero solamente para clientes que iniciaron con nosotros cuando abrimos la empresa. Ya ese precio no se ofrece a sus clientes o ningún cliente en adelante. Pero le puedes hacer como un descuento del 5, del 10%, dependiendo si vienen semanales, porque también uno tiene que ver esto. A veces te traen un perrito cada mes. Por ejemplo, he tenido clientes que me traen el perrito cada mes o cada 2 meses, para baño y todo. ¿Y cuánto te pagan? 30, 40 dólares, ¿ya? Con todo, por decirlo así, cada 2 meses.
Pero tú le dices, mira, te cobro $15 por el baño semanalmente. Ah, y el perro se te mantiene sin nudos, con tratamiento de queratina y todo. Vale, a la larga te lo traes cada semana. 15 y 15 son 30, más 30, $60. En un mes, en 2 meses son $120. Pero antes solamente pagaba $40. Y el perrito estaba lleno de nudos. Y hay clientes que tengo que han cambiado eso. Que a pesar de que les sale más caro, pues lo traen semanalmente porque les sale un poquito más factible por el precio, pero el perro no necesita tanto tratamiento, viene sin nudos, es poco lo que necesita, realmente no vas a demorar tanto, por decirlo así. Entonces, ganaste un cliente frecuente, que el perrito se mantiene mejor y que te paga casi $120 cada 2 meses, cuando antes te pagaba $40, $45. O sea que estás ganando prácticamente $100, porque acuérdate que trabajamos con servicios. Los servicios van reflejados en la luz, el costo del champú y el tiempo que le dediques al perrito. Un cliente que viene semanalmente, lógicamente el tiempo que le vas a realizar al perrito es mucho más rápido de lo que viene cada dos meses, ¿ya? Vas a gastar posiblemente menos tiempo, menos luz, entonces se ve más factible en ese caso y vas a tener una entrada mejor y vas a tener un perrito que se ve mejor y un cliente que va a decir, oye, ya porque me lo atienden semanalmente y el perro está como si fuera, no tiene nudos, no tiene nada, no tengo que peinarlo, no nada. Entonces eso también te ayuda. Perfecto. Pues nada, más o menos creo que hemos revisado todo, como mínimo lo que yo tenía. No sé si te has quedado tú con alguna cosita que decirnos de las que tenías tú prevista, porque tengo aquí algunas preguntas que me gustaría hacerte. Ok, sí, como no veo el Facebook, no sé qué comentan, qué han dicho, qué nada, así que bueno, si puedes, me dices. Un montón de seguidores que te saludan, te mandan abrazos y nada. Hay una pregunta de Álvarez Jessiquita que dice, ¿de pronto tiene algún tip para lidiar con clientes difíciles? Vale, sí, usualmente el mejor consejo es que cuando tú vas a atender a un cliente, yo en mi caso tengo la peluquería, está la sala de venta y yo estoy en la peluquería, o sea, hay que pasar una puerta para atender al cliente. Entonces, al momento que yo pase esa puerta, todos mis problemas, todo lo que yo haya tenido, todo lo que me haya pasado con todos los perritos del día, que me hayan tirado a morder, que se hayan defecado, se hayan orinado, etcétera, etcétera, los problemas que tengas, al pasar esa puerta, se acabaron, ¿ya? Y simplemente es hacer, tener paciencia y mucha amabilidad, porque a veces el cliente puede ser muy difícil, muy difícil, pero si tú tienes un grado de educación, de amabilidad y de profesionalismo, puedes causarle algo por donde cual él se vaya aflojando un poco, ¿ya? Sin embargo, si es un cliente muy difícil, ¿en qué sentido? Que no, quiero que lo rapes a contrapelo, pues realmente tú tienes que poner un límite también. Realmente yo no hago esto. O sea, lamentablemente, y lo que yo digo es, no le vas a decir al cliente, no, yo no hago eso, lléveselo si quiere. No, o sea, lamentablemente pues, yo no puedo realizar ese trabajo. O sea, yo no realizo ese trabajo, yo no puedo ir en contra de lo que yo estudié, de lo que yo aplico, y yo no trabajo para dañar un perrito, para afectarle, para maltratarlo. Realmente es para dignificarlo por su salud y por su bienestar. Y si usted me está pidiendo algo que va en contra de la salud de su mascota, yo no voy a hacerlo. O sea, yo no voy a hacerle algo que le haga daño a su perrito. No, porque en otros lugares me lo hacen y el perro no ha sufrido nada. Pues lamentablemente, pues esa persona lo seguirán haciendo, quizás no se han capacitado o no tienen la capacitación correcta, pero yo aplico lo que yo he aprendido y lo que es correcto en estas razas. Entonces, yo no puedo cortarle su schnauzer con una 40, con una vieja contrapelo. O sea, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Si el cliente ya no quiere, si usted no quiere tomar el servicio, pues lo lamento mucho. Hubiéramos querido trabajar con usted, pero si no se puede, pues lamentamos, no podemos ofrecerle el servicio tampoco, lamentablemente. De esta forma, se puede ir molesto, pero no lo insultaste, no puede decirte que fuiste grosero, no puede decirle a otra persona que fuiste pedante, que lo maltrataste, ni decirte, te voy a publicar en las redes sociales porque eres un grosero, porque eres no sé qué. No, yo fui muy amable con usted y lamentablemente no podemos prestarle servicio así, no podemos, porque va en contra. Y ya,
él va a tener dos opciones, o dejártelo o irse. Puede que le llegaste al corazón y dijo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal. O puede que diga, pues dale, me lo llevo. Y ya se lo llevó sin problema. No discutiste, no peleaste, no entraste en dimes y diretes. O sea, a pesar de que el cliente se te suba, o que venga con esta ínfulas de, no, es que yo soy de las redes sociales, yo soy no sé quién o no sé qué, no, o yo soy de la televisión, no sé qué, pues lamentablemente, pues tú profesionalmente, pues lamentablemente no puedo. O sea, no puedo. Eso es todo, no puedo. Ya, si tú le dices de esta forma, pues no puedo realizarlo. Él no puede decirte nada. Si él va a querer subirse y todo lo demás, pues si se pone grosero, lo único que tú puedes hacer, le pido con todo respeto, pues que deje el local, porque yo no le he faltado el respeto. No voy a entrar en faltarle el respeto tampoco, así que le pido por favor que se retire de las instalaciones, porque no quiero que las cosas pues suban a otro nivel o pasen a un nivel que realmente no estoy acostumbrado y no quiero pasar por esto tampoco. ¿Listo? Así se evitan los problemas, así te evitas todo y no te tienes que poner en ese tú con clientes difíciles. No, realmente no. Es como tener una buena, ¿cómo te digo? Una buena presencia, un buen espíritu, una buena esencia. Más que nada, es eso. Perfecto. Y después tenemos a José Miguel Patiño, cortesía, que nos dice, saludos de parte de un venezolano en Perú. Ya tengo cierto tiempo la peluquería canina y es muy cierto que vemos de todo un poco en la profesión. Siempre disfruto de sus entrevistas. Gracias por los aportes. Y te saludan desde Colombia también, por cierto. A ver. A ver, y dicen que son buenos consejos. Bueno, pues ya creo que hemos respondido a todos. Yo no sé si hay alguna persona que tenga alguna pregunta aún, porque de momento no veo ninguna pregunta más. Es más, no lo veis, pero se me acaba de ir todo y no veo ahora. Espérate, que ahora vuelvo para atrás. Para si a alguien le queda alguna pregunta que pueda hacerla. Pero si vamos a resumir un poco de lo que hemos hablado, digamos, diríamos que para conseguir hacer este cambio que hizo nuestro amigo Luis, diríamos que ha mejorado su imagen de marca, es más, ha pensado en ella y pues ha hecho una imagen de marca acorde a él y a cómo es él. Se diferencia precisamente por esa imagen, pero también por todos los actos que hace en el día a día. Tiene una atención al cliente personalizada tanto antes como después al entregar el perro, que eso es muy importante. Atención al cliente en conjunto, digámoslo así. Ha mejorado mucho las comunicaciones de las redes, hemos hablado de cómo publicar correctamente en Instagram, en Facebook, y cómo él empezó, digamos, publicando todo lo que hacía y ahora se ha vuelto mucho más selectivo, pensando precisamente en esa imagen de marca y en qué le diferencia de los demás. Y sobre todo ha aplicado se ha aplicado con esa imagen de serlo, no solo serlo, sino también parecerlo. Y ha controlado mucho la frustración en el momento en que está pensando en publicar o subir algo en Instagram y evidentemente reza algo cuando pasa por la puerta, le digo en broma, lo de reza algo, antes de pasar por la puerta es como que tiene un sitio especial donde cuelga los malos rollos y cuando ha pasado por la puerta ya no tiene malos rollos. Tendremos que pasar por esa puerta, Luis. Así es, no, y es así. Es así porque realmente uno puede tener muchos problemas, ¿ya? Uno puede tener muchos problemas, pasar por muchas cosas en la vida y realmente te das cuenta que el mundo sigue y tú no... el mundo sigue girando, las cosas siguen y las personas a tu alrededor no tienen la culpa de las cosas, ¿ya? Por decirte, yo te cuento como una anécdota, más que nada. Yo en cierto año, como 2018 por allá, pasamos por un pequeño tema con mi esposa, una pérdida de un bebé y todo lo demás. Yo caí en una depresión muy grave, muy grave, al nivel de casi querer suicidarme prácticamente. Había grabado un video, hecho una nota llorando para que me iba a suicidar, ya no podía, porque había quedado con un trauma muy fuerte y una depresión, porque ya tenía 8 meses de embarazo. Entonces, 7 meses. Entonces, al pasar esto,
el bebé duró 2 días, vivió 2 días. Es una sensación muy fea, porque tienes toda la ilusión y pasas por todo este desastre, pero después de ahí tienes que seguir trabajando. Entonces, eso es muy complicado. En ese momento de mi vida, era muy complicado para mí mantener mi imagen, vestirme bien, tomarme fotos, grabar videos, que yo tuve que publicar en las redes. Me voy a desaparecer por un tiempo porque realmente pasaron cosas en mi vida que en ese momento no lo contaba ni nada porque no podía ni hablar del tema. Y me aparté un poco. Sin embargo, de las redes, pero yo seguía trabajando todos los días. Pero yo tuve que pedir un aviso, un receso en el trabajo, porque yo llegaba y los clientes están acostumbrados a que tú la atiendas de una forma. Y yo lo que me pasaba es que yo estaba pelando un perro y yo lloraba. Se me salían las lágrimas y me tenía que ir para el baño a llorar y entregar el perro reído, jaja, y para atrás y a llorar, porque estabas así. Pero ante el cliente no demostraba que estaba pasando por nada malo, que no me pasaba nada, que yo estaba súper bien. Y eso me tomó un tiempo retomarlo. Y desde ese punto de mi vida en adelante maduré muchísimo y crecí mucho como persona. Y créanme que eso fue uno de los puntos que yo digo que el dolor a veces te enseña muchísimo, lamentablemente. El dolor te hace madurar a la fuerza y aprender. Desde ese día en específico yo aprendí más que nada en que yo quería que mi vida, ser yo, seguir siendo yo. Me di cuenta con quién contaba, con quién no contaba, quién te busca solamente por conveniencia, por esto y lo otro. Entonces aprendí a ser selectivo de que soy profesional, pero tengo mis amistades, hasta cierto punto amistades, y sé quién me busca solamente por algo pues comercial, por profesional, más nada. Entonces eso te enseña a diferenciar. Y también te enseña a que tienes que lidiar con todos los problemas que tengas del día a día y que tu negocio tiene que seguir, tu trabajo tiene que seguir, el mundo tiene que seguir y tú tienes que echar para adelante porque tienes que echar para adelante. O sea, no hay, vale, te vas a caer, cáete, límpiate las rodillas, llora, quéjate, pero ya, vamos, párate, para adelante, porque si eso no me mató, ya nada me mata. Y eso es lo que he dicho, en ese momento, si eso no me mató porque ya toqué fondo y de verdad llegué a ese nivel, ya nada me mata, porque realmente de ahí en adelante, créeme que todo en la vida me ha dado tan igual, las traiciones, etcétera, etcétera, y yo seguí trabajando con todo el mundo, con mis clientes, y me pasa esto y yo con mis clientes felices, porque vivo del día a día, de mis perros, de la peluquería, de mis clientes, y eso es lo que tú tienes que disfrutar, y esa entrega va a hacer que tus problemas, vas a ver que no van a valer la pena realmente esos problemas. Entonces, sea que sea el problema que tengas en tu casa, es la reflexión que quiero dejar ahorita, sea que sea el problema que tengas, familiar, con tu esposa, con tus hijos, con lo que sea, económico, tienes una sola vida. Aprende a vivirla, porque cada segundo que pase es un segundo que estás perdiendo quejándote de algo que quizás ya está, o sea, ya está. Vale, está el problema, ¿y cuál es la solución? Busca la solución y punto. Pero no lo lleves a tu peluquería del día a día, porque no tiene la culpa de nada de lo que te pase. Tus clientes no tienen la culpa de lo que te suceda. Tú llegas, atiende al cliente bien, esto y lo otro, que al final del día ya tendrás la cabeza para decir, coño, me va mal en la vida, tengo esto, tengo lo otro. Pero el día a día tienes que mentalizarte que tú eres un profesional y tienes que cumplir con tu rol profesional ante ese cliente que quizás te va a entender y quizás no, porque hay gente que no te va a entender. Por ejemplo, en mi caso mucha gente me entendió y otros no. Otros como que, mira, ahora se tomó 2 días libres porque quiso, entonces no llevo al perro o no sé qué. Oye, ¿no estás allí? Ah, yo lo voy a llevar para otro lado. Y yo en ese momento pensándome en quitarme la vida, ¿tú me entiendes? Y tú te quedas como que, wow, vaya, o sea, ¿cómo es la gente? Oiga, no, es que me pasó esto y esto. Pero eso, ¿qué me importa a mí o qué tengo que ver yo? Y te quedas como que, wow, o sea, la empatía, Dios mío. Entonces, seamos mejores personas, seamos más empáticos con el cliente, con los trabajadores, con todo, y no llevemos nuestros trabajos a la empresa. Tú, el día a día, súper bien, súper feliz, súper todo. Ya en la tarde tendrás tu tiempo para analizar tus cosas y para echar para adelante. Así que si yo, que vengo de abajo, que yo empecé barriendo, trapeando pisos, que me salí de la escuela, he podido tener una empresa, he podido salir del país cuando nunca esperaba salir del país, tú que quizás estás en una mejor posición puedes lograrlo. Solamente es ten las ganas de hacerlo, que nada de lo que yo tengo me lo regalaron. Eso es lo que la gente no entiende. Nada de lo que yo tengo me lo regalaron. Eso fue día a día sacrificio. Así que les recomiendo eso. Y si necesitas apoyo y ayuda, siempre vas a tener personas que le puedes escribir, colegas, oye, me siento mal, quizás alguien te puede dar una voz de ayuda que tú no creas. En estos días subí un video de eso, y aunque no creas me ha hecho bastante feliz porque me han escrito 4 o 5 personas que me han dicho, oye,
Mira que vi tu video y me sentía muy mal en ese entonces y realmente estoy un poco mejor, estaba por tomar malas decisiones o me estaban pasando malas cosas por la cabeza y tú te quedas, vaya, quizás no lo reproducieron 3.000 personas o 1.000 personas, pero las que lo reproducieron, tan siquiera le llegaste a 5 personas que le pudiste ayudar en algo en su vida. En algo le cambiaste su vida y eso es lo que a mí me gusta de la peluquería, que con un perro yo puedo llegar a ayudar a una persona emocionalmente. Quizás no te hago ser el mejor haciendo schnauzer, pero te di el valor o te di la fuerza para que tú digas, voy a hacer mi empresa, voy a luchar, si Luis pudo, yo pude, si pasé por esto, yo puedo, si estoy pasando por esto, yo puedo. Y eso es lo mejor o es lo primero que tienes que tener para poder llegar a lo que tú quieras. Si no, no vas a lograrlo. Así de sencillo. Y si puedo decir algo más, que pensad que igual que vosotros podéis tener un mal día, la persona que igual está siendo difícil ese día, no tenéis ni idea de por qué ha pasado ese día mismo. Porque igual que le pasó a Luis, la verdad, Luis, lo siento un montón, tiene que ser una... ¡Guau! Lo que te pasó, vaya, bueno, no quiero ahondar en ello porque ya está superado y tal, ¿no? Pero realmente es muy duro. Fue duro. Y te entiendo. Me tomó como un año y algo superarlo. Tenía pesadillas, escuchaba cosas, veía cosas, era horrible, era muy feo. Es una depresión que necesitas apoyo y ayuda. Claro. Y bueno, y hay personas que no salen de eso realmente, que no lo logran superar. Y pues en mi caso tuve como ese acercamiento espiritual, no soy tan cristiano, pero sí espiritual, que me logró sacar un poquito y como que, oye... En todo caso, me alegro un montón que estés aquí y que nada, que de todo esto salga algo positivo, porque en el fondo, explicando esto, lo que esperas es que apoye y que ayude a gente, a las personas que lo oyen, cuando sea que lo oigan. Igual, pues hay una persona a la cual podemos ayudar y súper, no hay más. Y la verdad es que me gustaría, pues... que con esto que acabamos de explicar, pues que si hay personas que tienen alguna pregunta aún, pues la digan, y si no, pues dejaros tranquilamente pensarlo. Solo recordaros que mañana tenemos la charla, pero la charla será diferente que esta, porque será totalmente charla. O sea, que aquí explicará Luis, explicaré yo, entraréis en directo si queréis, porque sabéis que podéis invitar. No todos a la vez, por favor, pero al principio será un momento, unos 10 minutos que hablaremos nosotros para introducir el tema y después ya podréis entrar cuando queráis. Y realmente la idea es que participéis y que conozcáis a Luis y nada, y que aportéis vuestras ideas, vuestra visión también, y ¿por qué no conoceros? Porque yo no sé si lo sabéis, pero a mí... Yo, sobre todo en Instagram, que se puede, yo os sigo a todos, porque a mí me interesa todo lo que mis seguidores hagan. No lo hago porque así, no, lo hago porque a mí me interesa todo lo que hacéis vosotros que me seguís. Así que no es consigo porque me seguís, sino que quiero saber qué hacen mis seguidores. Y espero, exacto, y espero que mañana os sigáis, porque también tenemos muchísimas cosas más que hablar. Bueno, los temas esenciales ya los hemos hablado. Pero sí que es verdad que yo creo que hay cosas aún que podemos hablar, sobre todo de esto del serlo y parecerlo, ¿no? Podríamos hacer un poco más en detalle y bueno, y que creo que también estaría bien que vosotros nos preguntarais, si queréis, pues cómo diferenciarte o cómo, a veces, os digo porque tanto Luis como yo estamos en las redes constantemente, a veces preguntar la opinión de los demás también es muy válida, porque a veces lo que tú no ves, los demás lo ven inmediatamente. Porque a veces nos pasa, no sé si te pasa a ti, Luis, que tú publicas, mira, a mí me ha pasado el otro día en TikTok, colgué un vídeo que yo pensaba, otro no creo que dé más de 100, porque yo soy nueva en TikTok. Iba y 3.700 reproducciones, yo estaba alucinando. O sea, algo que yo he aprendido, que me ha enseñado las redes sociales, es, entre más te curras algo, menos lo ven, y entre menos piensas, que dices, allá va, a mí me ha pasado con fotos que a veces toman perrito y digo, bueno, la voy a subir, 300, 200 likes, y de repente digo, mira este schnauzer, wow, me demoré 2 horas haciéndolo, no sé qué, le voy a tomar la fotata, 30 likes, 20 likes.
te quedas de que, te quedas de que, bueno, ok, pero bueno, lo hiciste por ti, para ti, porque te gustó y todo, ¿no? Pero en ese caso pasa mucho con las redes, por eso digo, a veces te curras unas cosas, como dicen ustedes, te curras haciendo algo que a veces no lo ven así, pero a veces haces algo tan de sentimiento, tan tranquilo, tan bonito, que llega más. Sí, sí, sí. Y sobre todo ser vosotros, o sea, porque si eres tú mismo, eso transmite, o sea, yo, Sí, por pero... desgracia, soy igual Ajá. aquí que fuera, o sea, si me veis, soy igual, o sea, igual un Sí. poco despistada porque con los ojos azules no veo muy poco cuando hay sol. O sea, esa es otra. Si hay sol, igual ni te veo, pero no es porque, o sea, realmente, es increíble porque mucha gente a veces ha pasado y dice, es que no me saludaste ayer. Yo, pero ayer te vi. A mí me pasa mucho eso. Uy, yo me he ganado enemigos porque yo soy muy malo con los nombres. O sea, soy muy malo con los nombres, con la fecha, con los rostros. O sea, si tú no tienes algo muy, muy peculiar, a mí no se me queda grabado. Yo con mi mente creo que yo puedo pelarte un perro tranquilamente y ya después de ahí ya se me fue todo. Entonces yo soy muy malo con eso. Entonces me ha pasado que a veces converso con personas por Facebook y dicen, vas a venir a no sé a dónde, vas a dar un seminario, papá. Y cuando llego al seminario me saludan y yo como que... los saludo y ya, y se quedan como que, coño, pero si hablamos por Facebook tanto, y cuando viniste acá no me, y yo me quedé que, eres tú que no sé qué, me llamo, es que se me va la onda, y se me va, en Brasil me pasó con una muchacha, que después le escribí, le pedí disculpas, porque es que habíamos hablado meses antes, y dice, no, yo voy a estar allá, yo te puedo ayudar a traducir y todo, porque no sé qué, y cuando llegó el evento, porque se me fue el vuelo y perdí no se me fue el vuelo, no me dejaron viajar por una vacuna, y yo prácticamente no iba a poder ir para Brasil y fue todo un suceso y me tuvieron que comprar otro vuelo apurado. Fue tanto el enrollo que cuando yo logré entrar a Brasil, yo todo lo que había pensado se me fue. Y cuando llegué, la vi y nos vimos varias veces y todo, y yo en ningún momento hablé con ella. Y después del evento fue que me vino a la mente y no sé qué, y alguien me dijo, oye, ya estaba esta muchacha y no sé qué, y yo, no. Y yo le escribí, oye, perdón, pero de verdad no te reconocí, se me fue la onda, de verdad discúlpame, de verdad no fue, y eso te deja mal porque sientes que va a pensar que eres creído, que eres no sé qué, pero es que de verdad con todo el rollo de que casi ni llego al evento, pues se me fue todo, se me fue hasta la ponencia, lo que iba a decir, lo que todo se me fue, yo me quedé, y eso te causa eso, entonces digo, hay cositas que uno a veces tiene que tener en cuenta, que la gente toma una percepción a veces mala de uno sin conocerte totalmente. Bueno, no, te conocen y la verdad es que, bueno, yo en mi caso como mínimo es que, claro, si me ves, tú me estás viendo perfectamente, pero si yo estoy de cara al sol y tengo mucho sol, es que no te veo, o sea, físicamente no te veo. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes pasar por aquí y no te estoy viendo. Entonces, cuando hay mucho sol, cuando hay luz normal, no, pero de hecho soy adicta a todo lo que, a las gafas de sol, porque sin ellas con el sol no veo nada. Pero, sí, es verdad. Además voy con las gafas cuando más anchas mejor, porque si me entra por aquí tampoco veo. Entonces, bueno, dejando la anécdota, os explicaremos más cosas. Si queréis, podéis preguntarnos en métodos de edición, os podemos contar. Y os puedo contar, tengo un teléfono baratísimo, que es el mejor teléfono que he tenido. 289 euros me costó. Mejor inversión. Y mira que tengo cámaras para aburrir. Pues es la mejor inversión que he hecho nunca, y si quieres mañana os lo cuento, porque la verdad es que a veces es importante el invertir bien el dinero, no comprarse una super cámara, como te decías. Y nada, para que sepáis la diferencia, pues nada, os venís mañana y así veréis la diferencia entre lo que será entrevista y lo que será charla. ¿Vale? Y nada, sin más, simplemente muchísimas gracias, Luis, por estar ahí. A la orden. Y gracias a ti por la oportunidad, de verdad, un fuerte abrazo hasta España. Ya sabes, encantada, y espero que estés más a menudo y que seguirte viendo. Claro. Y nada, además ahora también estaremos en TikTok y todo, así que podremos hacer en últimas plataformas de todo. El TikToker. Pues sí, bueno, ya hablaremos de eso. Y nada, daros las gracias a todos los que nos seguís, porque realmente sois geniales. Ya sé que igual queda mal porque lo diga yo, pero sois geniales.
Sí, sinceramente, Sí. eso es porque además Gracias. es que es verdad, es que la gente es genial porque me escribe, me da las gracias y yo es que me lo paso bien con vosotros, así que espero que sigáis viniendo y que nos sigáis viendo porque yo tengo ganas de seguir haciendo cosas con gente tan genial como Sí. Luis. Y Es muy bueno, es muy bueno. Créeme que, mira, yo te digo a ti, para despedirme un poquito antes de que te despidas, como último consejo, de repente para ti, para que yo he visto y para las personas, a veces crees que nadie te está viendo, pero sí te están viendo. O sea, a veces crees que no tienes un público, pero sí tienes un público que quizás no interactúa tanto y no comenta, no te dice nada, pero tienes un público. Me ha pasado en mi carrera, porque cuando yo fui a Brasil, pues me pasó eso. Yo no tenía ni idea que me seguían en Brasil. Y cuando me dicen, no, es que la gente te pidió, y aquí si tú no te presentas, hay que ver cómo tú llegas, porque me voy a buscar un lío, porque la gente te quiere ver a ti. Y yo, pero ¿quién me sigue de Brasil? Porque realmente no sé quién me sigue. Entonces, el amor que te da esa gente cuando llegas allá te quedas también de que wow, o sea, te sigue mucha gente que quizás no te da un like, quizás no te comenta, quizás no está tan pendiente a veces de ti, pero sí te siguen y sí están allí. Entonces, posiblemente eso pasa mucho, pasa mucho. pero bueno, yo tengo gente, por ejemplo, Ana, que la estoy viendo aquí, que la viene siempre. Hoy nos falta Lourdes y... Ah, iba a decir Paqui, pero no, está ahí. Y nada, sí, hay personas que siempre las veo y me encanta porque encima me piden cosas. Y lo que me sabe mal es que a veces, como yo también estoy liada con... Bueno, porque yo ahora estoy haciendo también peluquería, estoy apoyando a una amiga que la han operado de la mano, que todos sabéis quién es. Y estoy con muchas cosas a la vez y a veces ahora, sobre todo estas semanas, me cuesta organizarme todo, pero estoy encantada de poder ayudar y de poder aportar mi granito de arena y cuando me escribís, pues la verdad es que a mí personalmente me encanta porque lo que quiero hacer es contenido para ayudarles a vosotros porque en el fondo yo muchas veces y con el tema este de que decías de las personas difíciles, yo reconozco que a mí al principio me costaba, sobre todo cuando llevabas 10 perros, estabas reventada y te venía el típico cliente que tú le habías pasado una 4 milímetros, ¿vale? Para una 4, no, perdón, 4 milímetros, ¿vale? Y habías estado haciéndote un trabajo a tijera y tal, y te viene y te dice, no, pero rápamelo, está muy largo. Y tú te quedas así en plan, a ver, Ah. las 9 de la noche, debería haber terminado a las 8, estoy reventada, a este me lo cargo. Bueno, esto es, a ver si me entendéis, estoy intentando transmitir la frustración, entonces sé perfectamente lo que es esa frustración y entonces me gustaría pues eso, quería bueno, que sepáis que no estáis solos, así que nos podéis escribir en cualquier momento y nada, encontraremos maneras creativas de hacer las cosas, no hay ningún problema. Y nada, mañana más trucos, más cosas y todo lo que necesitéis, ya sabéis, nos lo decís. Gracias Luis, hasta mañana. Vale, chao, chao, gracias. Chao. Y chicos, Chao. hasta mañana, espero en Instagram y muchas gracias a todos por seguirnos. Hasta mañana, chao. 22 horas.